si nosotros hacemos una revisión a esta propuesta de ley, nos vamos a dar cuenta de que además de vulnerar gravemente la libertad de expresión, se inmiscuye en aspectos que no debería regular. Por ejemplo, en el artículo 23. ¿Qué es lo que busca esta ley? Esta ley busca, te lo voy a resumir. El PRM llegó al poder en el 2020 utilizando las redes sociales, sacó al PLD del poder utilizando las redes sociales. El PRM tiene miedo que en el 2028 le hagan exactamente lo mismo. Y lo digo con mucha responsabilidad. El presidente no aspira, no va. Continuamos aquí en Más Cerca. Miren, a propósito de la discusión de una nueva norma que va a regir la difusión y expresión del pensamiento, pero además las plataformas audiovisuales, hemos querido invitar a una voz autorizada en lo que tiene que ver con los medios digitales. Se trata de Cristal Acevedo, quien es presidenta del Observatorio de Medios Digitales, pero además es una docente en términos de comunicación digital, educadora en términos de educación digital, de comunicación estratégica, y es una voz autorizada para hablar de estos temas. Bienvenida, Cristal, a Más Cerca. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Cristal anda como la jara con los papeles en la mano. Claro, esa es la ley. Sí. Y veo que tiene muchos apuntes. Todos, en cada artículo. En cada artículo tú tienes un cuestionamiento. A propósito de la ley, yo creo que, yendo un poquito de atrás hacia adelante, ¿qué opinión te merece que el proponente de la ley, porque ahora no sabe, el presidente dice que no le ha puesto una coma, pero la propuso el Poder Ejecutivo? Nanfin Rodríguez dice que propone sacar los medios digitales de la propuesta de ley. Otro disparate del gobierno. Ay, Dios mío. Sí. Como todo lo que ha hecho en materia de comunicación y en otros aspectos. Recordemos que este no es el primer intento del gobierno del PRM de coartar la libertad de expresión y de inmiscuirse en los asuntos privados de la ciudadanía. No podemos olvidar que hace un tiempo intentaron promulgar la ley que tenía que ver con el DNI, no sé si lo recuerdan. ¿Tú dices que tiene similitudes la ley? No es que tiene similitudes, pero puede referirse al mismo tipo de derechos, a la intimidad, sobre todo, a la libertad de expresión, y en lo que más puede afectarnos, sobre todo en el 2025, que estamos en una era de transformación digital total, todo lo que tiene que ver con la preservación de mis datos. Si nosotros hacemos una revisión a esta propuesta de ley, nos vamos a dar cuenta de que además de vulnerar gravemente la libertad de expresión, se inmiscuye en aspectos que no debería regular. Por ejemplo, en el artículo 23, en la parte que habla sobre la desindexación de contenido. La desindexación de contenido. ¿Qué significa eso? Eso para decir, hazte una frase diferente, una palabra difícil. Eso es parecido a la indexación del salario. Exacto, pero es diferente. Vamos a llevarlo al término, a lo digital. Es aplicable a Internet. ¿Qué es indexar, por ejemplo? Indexar un contenido en Internet es cuando tú publicas algo, puede ser en tus redes sociales, en una página web, en cualquier plataforma digital, y un buscador de contenido lo incluye. ¿Lo monetiza? No. Lo incluye dentro de los contenidos que le presenta a los usuarios. Por ponerte un ejemplo. Esos son como lo que denominan la palabra clave de buscadores. No, te lo voy a poner más fácil. Y como soy profesora, vamos a la clase. Hay analfabetismo digital, ¿verdad? Aquí muchísimo. Pero muchísimo. Pero el primer analfabetismo digital está en la ley. Y te lo voy a explicar por parte. Pero vamos a explicarle a la gente. Sí, porque tenemos poco tiempo y tenemos que hacerle así a esa ley. Claro, indexar el contenido. Cuando tú pones, por ejemplo, ahora mismo, un usuario que nos está viendo, pone en Google, por mencionar, no sé si se puede mencionar una marca. Sí, claro. Pone en Google Anibel Carrosario. Sí, o Dari Terrero. O Marisol Mendoza. Lo que le aparece de ustedes es un contenido que está indexado. Es decir, que ya está clasificado y que ese buscador de contenido se lo presenta al usuario. ¿Quién indexa eso? Las plataformas de difusión de contenido o buscadores de contenido. Elige que el comentario tuyo es interesante. Claro. Dice, mira, esto tiene mucha vista, vamos a ponerlo aquí para que la gente lo sepa. No solo vista. Anteriormente, no sé en el 2025 porque no se han publicado esas políticas, anteriormente habían unas características particulares que tenían que tener los contenidos para tener preferencia de indexación. Por ejemplo,
Cuando yo empecé en periodismo digital hace 18 años, tú tenías que escribir un artículo de más de 400 páginas. Okay. Y la palabra clave tenía que repetirse 4 veces en ese artículo. Y en ese artículo tú tenías que poner la palabra clave tanto en el título como en el primer párrafo. Ya no es tan así. Ya hay otros tipos de mecanismos y el algoritmo es diferente. Pero indexar es el contenido que está visible en Internet. En pocas palabras, para no entrar en detalles técnicos. Entonces, ¿qué es desindexar? Eliminar ese contenido, que no le aparezca a la gente. ¿Me entiende? Indexar es que el contenido le aparezca al ciudadano, es decir, que al usuario. Un contenido que yo interprete que sea lesivo para mí, en términos de gobierno, de Estado, yo digo, ese contenido me afecta y yo pongo la autoridad, yo tengo la autoridad para... El index va a tener la... No, el index la indexación. La indexación. Que pero es no es el instituto que va a tener la capacidad. ¿Quién va a tener la capacidad en la ley? ¿Quién va a tener la capacidad de eliminarlo? Es a través de una orden judicial. Okay. Pero para que no nos confundamos, porque al quizás referirnos a otras cosas, la gente se puede confundir. Sí. Indexar es contenido visible en Internet. Ya. En buen dominicano, para no entrar en tecnicismo. Este contenido va a estar indexado. Y desindexar es eliminarlo. Que Marisol ahora mismo me da una galleta y yo le brinco y nos fajamos. Entonces Marisol dice, yo quiero que ese contenido sea desindexado, no aparezca. Que ahora no es posible, hoy día no es posible eso. Es posible, pero no de manera oficial. O sea, no hay una normativa que obligue a alguien a desindexar un contenido. No sé si me pero ¿cuál es dónde riñe? Porque hay, por ejemplo, un video esta semana horroroso que estuvo circulando. ¿Cuál video? El de la torita, refiriéndose a... ¿Cómo yo quito ese, por ejemplo, Faride que se sienta... Bueno, pero es que Faride no se puede sentir aludida por algo simple. Y para eso no hay que ser ni siquiera abogado. Lo que ella dijo fue que ella posee un video y ella la va a demandar por decir que posee un video. Pero por las palabras, por el contenido que tiene ese video. Pero el problema del contenido es del video, no de la torita. Sí. No sé si me sigue. No, tú eres abogado, Gary, yo soy abogado. No sé si me entiende. Ahora, si ella no hizo solución directa. Ella dice, si ella no dice que el video, si ella no describe el contenido del video, no hay una violación. Ella dijo, yo tengo un video, chaca. Ella hizo un anuncio. Ella no ha puesto Ahora si ella pone el video, claro, o describe que ella dice, fulana de tal es tal cosa, porque en el video ella hace tal cosa. Pero ¿cómo, Cristal? Pero perdón, para terminar con el caso de la torita, pero ella fue muy inteligente y posiblemente fue asesorada por un abogado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tú tienes cuidó los términos. Tú tienes formas de difamar a alguien sin caer en el delito de difamación. Ahora mismo yo te difamo en este programa. Sí. Bueno, Marisol es bonita. Sí, ella es bonita, pero, por ejemplo, en mi caso, yo no fumo droga. Ya ese yo estoy indirectamente insinuando que tú fumas droga. Pero ella es bonita, pero tú no me puedes pero a ella le gustan los tigres, por ejemplo, que digan que tú eres bonita, pero le gustan los tigres, entonces ella tan Pero o por ejemplo, yo puedo decir, pero no es como yo, entonces ya ahí tú te liberas de una carga difamatoria porque supuestamente tú estás hablando de ti, pero para un buen entendedor pocas palabras. Pero vamos a la ley. Ahora bien, Cristal, vamos a hablar al margen de la ley, de los elementos que tú entiendes que tú no entiendes que hay que regular de alguna manera lo que se dice, porque por ejemplo, una difamación pudiera ser un elemento muy abstracto que lleva a un análisis jurídico, claro. Pero el hecho de tú tener unas plataformas digitales, por ejemplo, describiendo actos sexuales, claro. Describiendo felonías, describiendo a las mujeres quién tiene el coso más grande, es decir, eso no amerita un sometimiento de una injuria, pero sí atenta contra la moral, el pudor, la buena costumbre. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y totalmente en desacuerdo contigo. Okay. Mira por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los medios, tanto tradicionales como digitales, no deben ser utilizados para atentar contra la moral, las buenas costumbres, la ciudadanía, para difamar. No deben ser utilizados para eso. Pero recuerda algo. Hay un tipo de contenido en Internet que no es para niños. No sé si me entiende. Sí. Si ese tipo de situaciones a las que tú te refieres, como actos sexuales, para mí, como adulta, eso no es lesivo. Sí, pero ahí ahora mismo yo soy adulta. Yo lo entiendo, pero ahora mismo hay una dualidad de que muchos de esas plataformas digitales están en emisoras formales, que hay mujeres hablando de frescura en la tarde. Entonces tú te estás respondiendo. Entonces ahí el problema no son los medios digitales, son la emisora. No sé si me sigues. Sí, pero entonces hay que regular. Entonces,
yo digo que independientemente de que yo, Aquí hay yo, una, por ejemplo, ley, yo leí la hay ley. una ley que regula las emisoras, ¿por qué eso sigue pasando en la radio? No se necesita una ley que regule los medios digitales. Es una ley del año 1950 y algo, yo creo que cuando aquí estaba hablando de Juan Pablo Duarte. Dari, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entonces me estás dando la razón. Sí, claro que sí. Si el problema es que yo estoy grabando un programa de radio o de televisión donde yo hago alusión a ese tipo de contenido, entonces hay que regular la radio y la televisión también. No puedes enfocarte solo en plataformas digitales donde el tipo de contenido que puede ser lesivo para mí es un contenido para adultos. Y mucha gente me dirá, es que mis hijos lo ven. El problema es de usted. ¿Quién regula los contenidos de la radio y la televisión? Una ley que sabemos que está desfasada, pero entonces los legisladores y el Poder Ejecutivo deberían ser asimismo de ágiles para regular también esos medios. Aquí estamos Vamos componiendo la conversación. Quiero terminar con el elemento de la desindexación, porque por siento favor. que nos hemos desviado y la gente se puede quedar con duda. Desindexar un contenido es eliminar un contenido de Internet. ¿Por qué es peligroso desindexar un contenido? Porque una persona como Cristal Acevedo, y lo que voy a decir es un ejemplo, para que el titular no sea ese, mató a dos ciudadanos en el año 2010. Me apresaron, la policía manda una nota de prensa diciendo que Cristal Acevedo mató a dos ciudadanos en el año 2010. Y yo, como tú, estamos en el 2025, yo quiero que me quiten ese contenido de Internet. No, no se puede quitar, porque yo estaría alterando la historia. Yo estaría, porque eso ocurrió. Porque eso ocurrió. Ahora bien, te voy a poner si a mí me llevan te voy a poner otro ejemplo en ese mismo orden. Pero no nos podemos quedar solamente en la indexación. Hay dos jóvenes que fueron apresados. Hay dos jóvenes que furon apresados. Por el caso del Paula. Fueron apresados y ahora se dice que ellos no son. Y ya eso ha ocurrido. Eso sí tampoco puede ser indexado. No debería. Es decir, ¿por qué? Yo digo, pero ven acá, a mí me llevaron preso y yo no fui. No debería, y te voy a explicar por qué. Y te lo voy a explicar con una anécdota de una situación que tuve con el director del periódico Hoy cuando yo trabajaba en ese prestigioso medio, don Bienvenido Álvarez Vega, que como dije en otro programa, para mí fue la mejor clase de periodismo que yo he recibido en toda mi vida, y quizá él ni se recuerde de eso. Pasó exactamente eso. Un joven fue al periódico, a la parte digital donde yo brindaba servicios, y me pide que por favor se borre de la página de Hoy una información donde dice que él fue apresado por un delito. Él indicaba que él había sido descargado por un tribunal. Y decía que el que ese contenido esté vigente en la página del periódico Hoy le estaba afectando para él conseguir un empleo, porque cuando él iba a buscar un empleo, que el director de recursos humanos de la empresa buscaba en internet, le aparecía esa noticia donde decía que él había sido apresado. Yo, humana al fin, con un sentimiento de empatía y sensibilidad, voy donde el director y le digo, mire, este joven tiene esta situación, y él me sentó. Y yo peleé por el muchacho, eso hay que borrarlo porque ese niño se le va a dañar su vida, va a quedar como un delincuente, no le estamos dando la oportunidad de reinsertarse laboralmente. Y él me sentó y me dijo, no se puede. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, por lo siguiente. Si yo elimino ese contenido del periódico digital, es como si a él nunca lo hubieran apresado y yo estaría alterando la historia. ¿Qué es lo que los medios debemos hacer? Lo que ocurrió posterior. Pedirle a él que me traiga la sentencia y tú donde vas a elaborar, él fue descargado y prometerle a él una nota de eso. No, y él me dijo, y se le hace una nota aparte donde dice que él fue descargado, que él no era culpable, que fue un error. Incluso se puede esa nota rectificativa, que no es rectificativa del medio, sino del hecho, y de la policía que mandó una nota, incluso con la foto de él, que también es una violación de derechos, no del periódico necesariamente, porque vino desde una institución oficial. Y además de poner esa rectificación, se agrega como una noticia relacionada a la noticia donde se le acusa. Así, cuando el director de recursos humanos de la empresa que se trate vea la noticia de que él fue apresado, inmediatamente va a ver que fue una confusión y fue descargado. Eso sí tú puedes hacerlo. Pero eliminar un contenido de internet de alguien que pudo o no violentar la ley o que pudo o no afectar a otros individuos sería un crimen contra la humanidad. Imagínate un señor de un barrio, de un pueblo que ha violado 20 muchachitos y que tú quites ese contenido de internet.
Tú conoces a esa persona, es tu vecino, y tú dejas que tu hijo se relacione con él porque tú no Porque la sabes que él ha información no violado está. 20 niños. Entonces, al final, tú estarías beneficiando a un grupo de hechos, por no decir personas, porque puede que muchas personas sean inocentes, pero tú estarías beneficiando un hecho que podría incluso perjudicarte a ti o a tu familia, incluso a la sociedad. Cristal, ¿y qué otros elementos ustedes como medios, como personas que viven y que conocen el mundo digital, la comunicación digital, esta es lesiva y que es una mordaza a la gente que hace comunicación? Bueno, la instrumentalización de los usuarios de Internet. De que, por ejemplo, si alguien publica en una plataforma un comentario, te voy a poner un ejemplo simple. Yo tengo un periódico digital, por ejemplo. Si yo publico una noticia en las redes sociales del periódico o en la página de mi periódico, que también tiene habilitado un espacio para comentarios, y tú en ese espacio pones un comentario difamatorio, injurioso, irrespetuoso, que violenta derechos, y yo lo borro, tú tendrías el derecho de apelar y decir que tú no quieres que lo borren porque te están coartando tu libertad de expresión. Bueno, tú tienes libertad de expresión, pero en tus redes sociales, no en la mía. ¿Me entiendes? O sea, en mis redes sociales, en mi cuenta de red social, por ejemplo, personal, que uno la utiliza también ya de manera comercial, que es lo que regula la ley, quien decide lo que se publica ahí soy yo. Yo no puedo permitir que tú a mi casa vengas a ofenderme, o que yo ponga un contenido de Dari opina tal cosa de la ley de tránsito y que tú vengas a insultar a Dari. Eso yo no lo permito, yo lo borro. Y ese es mi derecho, porque esa es mi cuenta. Y esa es una cuenta que es personal, privada y que es de mi propiedad, no propiedad del ¿Y qué Estado. establece entonces la ley en Establece ese varias sentido? cosas. Establece procedimientos para solicitarle a las plataformas la eliminación de contenidos que puedan ser publicados. Y para mí esto luce con un tinte o un matiz político electoral. Imagínate que en la ley no habla de que es el Estado que te va a censurar, que son los ciudadanos que van a hacer solicitudes a las plataformas, pero ese ciudadano posiblemente puede ser miembro de un partido político y utilizar esa prerrogativa de que es ciudadano y buscar beneficios para su partido político, que tú eres del partido X y yo soy del partido Y, hablé mal del partido X y tú simplemente vas a denunciar mi plataforma porque lo que yo dije no te conviene, que puede ser incluso una encuesta donde tu candidato esté en peores condiciones que el mío, que son limbos que hay en esta ley o espacios de cosas que podrían pasar si se aprueba como está. Sin embargo, en la semana, el miércoles pasado, la persona que dirige la comisión, el abogado Nanfi Rodríguez, informó que van a retirar el capítulo 4 de la ley que habla y regula las plataformas digitales y las plataformas de contenido. Términos que, por cierto, utilizan de manera indiscriminada sin saber a qué se están refiriendo en la ley. ¿No lo describen? No solo no lo describen, la ley no tiene un glosario de términos y... Que debe tenerlo. Toda Partiendo ley. De que hay Toda que, ley. Claro, y no, y más en este caso también que se Que puede son términos técnicos. que son términos no son socializados. Y que no son de dominio de la ciudadanía. Claro, no son. Además, la ley es un tema especializado. Ahí arrancó mal. Además de que no lo tiene, utiliza dentro de su redacción los términos de manera indiscriminada, refiriéndose a realidades distintas y en algunas otras formas, términos diferentes para referirse a la misma realidad. Entonces, ese ya es un cuestionamiento de orden semántico y gramatical, que es otra discusión que no me gustaría tener aquí porque no quisiera ofender la capacidad de quien redactó el proyecto. Ahora bien, ha habido una avalancha de críticas de la ley, sobre todo de los miembros de plataformas digitales. Uno percibe de que no hay unificación en el criterio con relación a quienes llevan a cabo este tipo de actividad de las plataformas digitales. ¿No pudiera ser esto una oportunidad para los creadores de contenido para generar una discusión en función de sus intereses, de que se valieran de esa influencia que sí tienen para llevar al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a lo que ellos, no simplemente nos oponemos y nos vamos a marchar puntos, sino generar una propuesta, propuesta que se ajuste. como que hay mucha dispersión. No hay dispersión. Hay un Estado dominicano y un gobierno dominicano que está acostumbrado a la presión, a que pocas personas decidan lo que se le va a aplicar a muchas personas. Okay. Desde el año 2016 nosotros hemos solicitado en múltiples ocasiones que se nos incluya a los digitales en las comisiones que están revisando las leyes que tienen que ver con la comunicación. Y nunca se ha incluido. No a Cristal, a mí me da lo mismo.
pero hay mucha gente capacitada, hay mucha gente que tiene muchos años en los medios de comunicación digitales, que son expertos. Quizás muchos de ellos no han estudiado todo lo que yo he estudiado sobre medios digitales, han estudiado otras cosas, pero la experiencia que le ha dado el día a día de un medio digital incluso supera la que yo puedo tener en muchos aspectos, y tampoco han sido incluidos. ¿Por qué no han sido incluidos? Porque al gobierno no le interesa hacer una ley bajo un consenso, porque muchas de las situaciones y de las realidades que se presentan en medios digitales y que podrían ser reguladas o no, choca con los intereses políticos que tienen quienes dirigen el país. Y entonces, Cristal, ¿qué es lo que busca esta ley? Esta ley busca, te lo voy a resumir, el PRM llegó al poder en el 2020 utilizando las redes sociales, sacó al PLD del poder utilizando las redes sociales. El PRM tiene miedo que en el 2028 le hagan exactamente lo mismo. Pero, y lo digo con mucha responsabilidad. El presidente no aspira, no va. Dijo él. No, que no va. No va él, pero va su partido. Sí, pero por ejemplo diría, bueno, No, pero él tiene un partido. Y no quiero politizar el tema porque yo no soy política. O sea, ya la parte política no... Lo tuyo es meramente académico. Sí, no es lo que me importa. Por mí puede ser presidente Juan Pérez. Si lo hace bien, es honesto, no hay problema. Finalmente, ya a modo de enumeración, ¿cuáles otros elementos sin entrar en detalle? No podemos, pero nomás mencionarlo ya. Mencionar detalles. El artículo 60, que mucha gente me ha cuestionado, el que yo lo cuestione, porque dice que un legislador dentro del hemiciclo puede hacer cualquier comentario de cualquier persona y no es injuria. No, espérate, no se puede porque tú no puedes. ¿Dice eso? Claro, el artículo 60 dice que están exentos, son eximentes de difamación e injuria, un senador o un diputado que diga lo que diga y se despache con lo que quiera. Por ejemplo, yo creo que hay que someter a un senador a la disciplina del Senado, un senador que utilizó la sede del Senado de la República para hacer un llamado a huelga de una vaina personal. No solo eso, aquí dice que ellos no van a ser pasibles. Mira, déjame buscártelo porque sé que nos queda un minuto, a ver si puedo encontrarlo antes de que se acabe el minuto, porque es el 60, lo tengo aquí señalado. En ese artículo dice que ellos, míralo, aquí lo tengo, dice... Yo sé que quedan 30 segundos. Eximentes por difamación e injuria no se considerarán injuriosas ni difamatorias, ni darán lugar a procedimiento alguno a las siguientes publicaciones. Los discursos que pronuncien las cámaras legislativas. Los informes, memorias y demás documentos que se rindan, emitan o impriman por disposición del Congreso, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. O sea, esos poderes pueden escribir lo que quieran y no son difamatorios. Y puede decir que Cristal Acevedo mató 3 gente, tú voy a acusar que se robó. No importa. Claro. Y la divulgación fiel o de buena fe de las sesiones públicas del Congreso. O sea, en una sesión que nosotros sabemos que somos periodistas y hemos cubierto fuente, como se dice, todo lo que se dice en una sesión de la Cámara de Diputados, por ejemplo, nada de lo que se diga ahí se va a considerar injurioso o difamatorio. Y ustedes saben muy bien que ahí hay legisladores que utilizan su curul y su turno para acabar con gente, y para acusar gente y para descalificar gente. Entonces, ¿por qué si todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos hay que incluir la inmunidad parlamentaria en un proceso que no debe ser? No, ya de por sí ellos la tienen. Usted puede tener inmunidad parlamentaria en sus exoneraciones de vehículo, que también es ilegal. El privilegio al tipo de tribunal que tú tienes que ir. Barrilito, cofrecito. Y también hay que aguantarle que hablen mal de uno. No, señores, este país hay que cerrarlo. Bueno, Cristal, es un proyecto que tiene muchas aristas todavía sueltas y que distan mucho. Y se nos acabó el tiempo. Qué lamentable. Volvemos otro día. Tiene que hacerlo con más tiempo. Tiene que tener más tiempo para discutir esto. No, lo traje escrito por eso, para venir con cosas muy puntuales, porque sé que no había tanto tiempo. Es un tema serio. Bueno, Dari, gracias, Cristal Acevedo. A ustedes. Pero muy pedagógico la conversación con Cristal, porque hay elementos que llevan a la alfabetización digital. Así es. Que hay mucho desconocimiento. No solo la regulación, es que el dominicano solo ve las redes sociales, solo ve las plataformas digitales, pero hay un desconocimiento total en torno a todo ese ecosistema. Así es. Que no es lo que le pasa a los periodistas, gracias a Dios, porque desde el Observatorio de Medios Digitales, nosotros en 10 años de trabajo, nos llevó 10 años, pero visitamos las 31 provincias de la República Dominicana capacitando a todas las personas que trabajan en medios digitales. Eso es importante. Gracias. Seguimos más cerca.